Ejercicio del Vía Crucis en el Viernes Santo. Vamos a acompañar a Cristo en la cruz, en este camino de la redención, el Vía Crucis. Vamos a utilizar el mismo texto que el Papa Francisco utilizará esta tarde en la Plaza de San Pedro para el mundo entero. Las meditaciones del Vía Crucis han sido propuestas este año por la Capellanía del Centro Penitenciario de Cumplimiento de Padua. Aceptando la invitación del Papa Francisco, 14 personas meditaron sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, actualizándola en su propia vida. Entre ellas figuran 5 personas detenidas, una familia víctima de un delito de homicidio, la hija de un hombre condenado a cadena perpetua, una educadora de instituciones penitenciarias, un juez de vigilancia penitenciaria, la madre de una persona detenida, una catequista, un fraile voluntario, un agente de policía penitenciaria y un sacerdote que fue acusado y ha sido absuelto definitivamente por la justicia tras 8 años de proceso ordinario. Acompañar a Cristo en el camino de la cruz, con la voz ronca de la gente que vive en el mundo de las cárceles, da la oportunidad para asistir al prodigioso duelo entre la vida y la muerte, descubriendo cómo los hilos del bien se entretejen inevitablemente con los hilos del mal. La contemplación del Calvario detrás de las rejas es creer que toda una vida se puede poner en juego en unos breves instantes, como le sucedió al buen ladrón. Bastará llenar esos instantes de verdad, el arrepentimiento por la culpa cometida, la convicción de que la muerte no es para siempre, la certeza de que Cristo es el inocente e injustamente escarnecido. Todo es posible para el que cree, porque también en la oscuridad de las cárceles resuena el anuncio lleno de esperanza. Para Dios nada hay imposible. Si alguien le estrecha la mano, el hombre que fue capaz del crimen más horrendo podrá ser el protagonista de la resurrección más inesperada. Con la certeza de que incluso cuando contamos el mal, podemos aprender a dejar espacio a la redención, porque reconocer en medio del mal el dinamismo del bien y hacerle sitio es una frase del mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de las Comunicaciones. De este modo, el Vía Crucis se convierte en una Vía Lucis, vía de la luz. Los textos recogidos por el capellán don Marco Poza y la voluntaria Tatiana Mario fueron escritos en primera persona, pero se ha optado por no poner el nombre. Quien participó en esta meditación quiso prestar su voz a todos los que comparten la misma condición en el mundo. En esta tarde, en el silencio de las prisiones, la voz de uno desea convertirse en la voz de todos. Oremos. Oh Dios, Padre Todopoderoso, que en tu Hijo Jesucristo asumiste las llagas y los sufrimientos de la humanidad, hoy tengo la valentía de suplicarte como el ladrón arrepentido. Acuérdate de mí. Estoy aquí solo ante ti en la oscuridad de esta cárcel, pobre, desnudo, hambriento y despreciado, y te pido que derrames sobre mis heridas el aceite del perdón y el consuelo, y el vino de una fraternidad que reconforta el corazón. Sáname con tu gracia y enséñame a esperar en la desesperación. Señor y Dios mío, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Padre misericordioso, sigue confiando en mí, dándome siempre una nueva oportunidad, abrazándome en tu amor infinito. Con tu ayuda y el don del Espíritu Santo, yo también seré capaz de reconocerte y de servir en mis hermanos. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Pilato volvió a dirigirles la palabra, queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Por tercera vez les dijo: «Pues, ¿qué mal ha hecho éste? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré». Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara. E iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Palabra de Dios. Muchas veces en los tribunales y en los periódicos resuena este grito: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Es un grito que también escuché referido a mí. Fui condenado junto con mi padre a la pena de cadena perpetua. Mi crucifixión comenzó cuando era niño. Si pienso en ello, me veo acurrucado en el autobús que me llevaba a la escuela, marginado por mi tartamudez, sin relacionarme con nadie. Inicié a trabajar desde pequeño sin tener posibilidad de estudiar. La ignorancia pudo más que mi ingenuidad. Después el acoso le robó destellos de infancia a aquel niño nacido en la Calabria de los años 70. Me parezco más a Barrabás que a Cristo, y sin embargo la condena más feroz sigue siendo la de mi propia conciencia. De noche abro los ojos y busco desesperadamente una luz que ilumine mi historia. Cuando estoy encerrado en la celda y releo las páginas de la Pasión de Cristo, comienzo a llorar. Después de 29 años en la cárcel, aún no he perdido la capacidad de llorar, de avergonzarme de mi historia pasada, del mal cometido. Me siento Barrabás, Pedro y Judas en una única persona. Me da asco el pasado, aun sabiendo que es mi propia historia. Viví años sometido al régimen de aislamiento previsto en el artículo 41 de la ley del sistema penitenciario italiano. Y mi padre murió bajo esas mismas condiciones. Muchas veces de noche lo oía llorar en la celda. Lo hacía a escondidas, pero yo me daba cuenta. Ambos estábamos en una oscuridad profunda, pero en esa no vida siempre busqué algo que fuera vida. Es extraño decirlo, pero la cárcel fue mi salvación. No me enfado si soy todavía Barrabás para alguien. Percibo en el corazón que ese hombre inocente, condenado como yo, vino a buscarme a la cárcel para educarme a la vida. Señor Jesús, a pesar de los fuertes gritos que nos distraen, te vislumbramos entre la multitud de cuantos vociferan que debes ser crucificado, y tal vez entre ellos estamos también nosotros, inconscientes del mal que podemos llegar a ser capaces. Desde nuestras celdas queremos pedir al Padre por quienes como tú están condenados a muerte y por cuantos quieren reemplazar todavía tu juicio supremo. Oremos. Oh Dios, que amas la vida, siempre nos das una nueva oportunidad a través de la reconciliación para que gustemos tu misericordia infinita. Te suplicamos que infundas en nosotros el don de la sabiduría para que consideremos a cada hombre y a cada mujer como templo de tu Espíritu y respetemos su dignidad inviolable. Por Jesucristo nuestro Señor. Segunda estación, Jesús con la cruz a cuestas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. «Salve, Rey de los judíos». Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblaron de las rodillas, se postraban ante él
Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacan para crucificarlo. Palabra de Dios. En ese verano horrible, nuestra vida de padres murió junto a la de nuestras dos hijas. Una fue asesinada con su mejor amiga por la violencia ciega de un hombre sin piedad. Otra, que sobrevivió de milagro, fue privada para siempre de su sonrisa. Nuestra vida ha sido una vida de sacrificios, cimentada en el trabajo y la familia. Enseñamos a nuestros hijos el respeto por el otro y el valor del servicio hacia el que es más pobre. A menudo nos preguntamos, ¿por qué a nosotros este mal que nos ha devastado? No encontramos paz, tampoco la justicia, en la que siempre hemos creído, fue capaz de curar las heridas más profundas. Nuestra condena, el sufrimiento, durará hasta el final. El tiempo no alivió el peso de la cruz que nos pusieron sobre los hombros. Es imposible olvidar a quien hoy ya no está. Somos ancianos, cada vez más desvalidos, y somos víctimas del peor dolor que pueda existir, sobrevivir a la muerte de una hija. Es difícil decirlo, pero en el momento en que parece que la desesperación toma el control, el Señor nos sale al encuentro de diferentes maneras, dándonos la gracia de amarnos como esposos, sosteniéndonos el uno al otro, a pesar de las dificultades. Él nos invita a tener abierta la puerta de nuestra casa al más débil, al desesperado, acogiendo a quien llama, aunque solo sea para un plato de sopa. Haber hecho de la caridad nuestro mandamiento es para nosotros una forma de salvación. No queremos rendirnos ante el mal. En efecto, el amor de Dios es capaz de regenerar la vida porque antes que nosotros, su Hijo Jesús experimentó el dolor humano para poder sentir ante Él mismo la justa compasión. Señor Jesús, nos hace tanto mal verte golpeado, despreciado y despojado, víctima inocente de una crueldad inhumana. En esta noche de dolor nos dirigimos suplicantes a tu Padre para confiarle a todos los que han sufrido violencias e injusticias. Oremos. Oh Dios, justicia y redención en nuestra, que nos diste a tu único Hijo, glorificándolo en el trono de la cruz. Infunde tu esperanza en nuestros corazones para reconocerte presente en los momentos oscuros de nuestra vida. Consuélanos en toda aflicción y sosténnos en las pruebas mientras esperamos tu reino. Por Cristo nuestro Señor. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Él soportó nuestro sufrimiento y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Palabra de Dios. Fue la primera vez que caí, pero esa caída fue para mí la muerte. Le quité la vida a una persona. Un día fue suficiente para pasar de una vida irreprochable a cumplir un gesto que encierra la violación de todos los mandamientos. Me siento la versión moderna del ladrón que implora a Cristo, acuérdate de mí. Más que arrepentido lo imagino como uno que es consciente de estar en el camino equivocado. De mi infancia recuerdo el ambiente frío y hostil en el que crecí. Bastaba descubrir una fragilidad en el otro para traducirla en una forma de diversión. Buscaba amigos sinceros, buscaba ser aceptado tal como era, sin poder lograrlo.
Sufría por la felicidad de los demás. Sentía que todo eran obstáculos. Me pedían solo sacrificios y reglas para respetar. Me sentí un extraño para todos y busqué a cualquier precio mi venganza. No me di cuenta que el mal lentamente crecía dentro de mí, hasta que una tarde sobrevino mi hora de las tinieblas en un momento como una avalancha. Se desencadenaron dentro de mí los recuerdos de todas las injusticias sufridas en la vida. La rabia asesinó a la amabilidad. Cometí un mal inmensamente mayor a todos los que había recibido. Después en la cárcel el insulto de los demás se convirtió en desprecio hacia mí mismo. Bastaba poco para acabar con todo, estaba al límite. También conduje a mi familia al precipicio por mi causa, perdieron su apellido, el honor, se convirtieron solamente en la familia del asesino. No busco excusas ni rebajas, expiaré mi pena hasta el último día porque en la cárcel he encontrado gente que me ha devuelto la confianza que perdí. Mi primera caída fue pensar que en el mundo no existe la bondad. La segunda, el homicidio. Fue casi una consecuencia, ya estaba muerto por dentro. Señor Jesús, tú también caíste por tierra. La primera vez es quizá la más dura porque todo es nuevo. El golpe es fuerte y prevalece el desconcierto. Confiamos a tu Padre, a quienes se cierran en sus propias razones y no logran reconocer las culpas cometidas. Oremos. Oh Dios, que levantaste al hombre de su caída, te suplicamos, ven en ayuda de nuestra debilidad y concédenos ojos capaces de contemplar los signos de tu amor que están diseminados en nuestra vida cotidiana. Por Cristo nuestro Señor. Cuarta estación. Jesús se encuentra a su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Palabra de Dios. Cuando condenaron a mi hijo, ni siquiera por un instante tuve la tentación de abandonarlo. El día que lo arrestaron, toda nuestra vida cambió. Toda la familia entró con él en la prisión. Todavía hoy el juicio de la gente no se aplaca en una cuchilla afilada. Los dedos que nos señalan aumentan el sufrimiento que ya llevamos en el corazón. Las heridas se empeoraron con el pasar de los días, quitándonos hasta la respiración. Percibo la cercanía de la Virgen, me ayuda a no dejarme vencer por la desesperación, a soportar la malicia. Encomendé a mi hijo a María, solamente ella le puedo confiar a ella mis miedos, puesto que ella misma los experimentó mientras subía al Calvario. En su corazón sabía que su hijo no podría escapar de la crueldad del hombre, pero no lo abandonó. Estaba allí compartiendo su dolor, haciéndole compañía con su presencia. Imagino que Jesús, levantando la mirada, encontró sus ojos llenos de amor y no se sintió nunca solo. Yo también quiero hacer eso. Cargué con las culpas de mi hijo, también pedí perdón por mis responsabilidades. Imploro para mí la misericordia que solo una madre puede experimentar para que mi hijo pueda volver a vivir después de haber expiado su pena.
Rezo continuamente por él, para que día tras día pueda convertirse en un hombre distinto, capaz de amarse nuevamente a sí mismo y a los demás. Señor Jesús, el encuentro con tu madre en el camino de la cruz es quizá el más conmovedor y doloroso. Entre su mirada y la tuya ponemos la de todos los familiares y amigos que se sienten destrozados e impotentes por la suerte de sus seres queridos. Oh María, Madre de Dios y de la Iglesia, fiel discípula de tu Hijo, nos dirigimos a ti para confiar a tu mirada amorosa y al cuidado de tu corazón maternal el grito de la humanidad que gime y sufre, mientras espera el día en que se enjugarán todas las lágrimas de nuestros rostros. Amén. Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Mientras lo conducían, echaron mano a un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Palabra de Dios. Con mi trabajo ayudé a generaciones de niños a caminar erguidos. Después un día me encontré tirado por tierra. Fue como si me hubieran roto la columna. Mi trabajo se volvió el pretexto de una acusación infamante. Entré en la cárcel entró en mi casa. Desde entonces me convertí en un vagabundo por la ciudad. Perdí mi nombre, me llamaron con el nombre del delito, por el que la justicia me acusa. Ya no soy el dueño de mi vida. Cuando lo pienso, me envuelve a la mente ese niño con los zapatos rotos, los pies mojados, la ropa usada. Una vez yo era ese niño. Después un día el arresto, 3 hombres uniformados, un rígido protocolo, la cárcel que me traga vivo en su cemento. La cruz que me cargaron en la espalda es pesada. Con el pasar del tiempo aprendí a convivir con ella, a mirarla a la cara, a llamarla por su nombre. Pasamos noches enteras haciéndonos compañía mutuamente. Dentro de las cárceles a Simón de Cirene lo conocen todos. Es el segundo nombre de los voluntarios, de quien sube a este calvario para ayudar a cargar una cruz. Es gente que rechaza las leyes de la manada poniéndose a la escucha de la conciencia. Además, Simón de Cirene es mi compañero de celda. Lo conocí la primera noche que pasé en la cárcel. Era un hombre que había vivido durante años en un banco sin afectos ni ingresos. Su única riqueza era una caja de dulces. Él, aun cuando era goloso, insistió que la llevase a mi mujer la primera vez que vino a verme. Ella comenzó a llorar por ese gesto tan inesperado como afectuoso. Estoy envejeciendo en la cárcel, sueño con volver a confiar en el hombre algún día, con convertirme en un cirineo de la alegría para alguien. Señor Jesús, desde el momento de tu nacimiento hasta el encuentro con un desconocido que te llevó a la cruz, quisiste tener necesidad de nuestra ayuda. También nosotros, como el cirineo, queremos hacernos prójimos de nuestros hermanos y hermanas y colaborar con la misericordia del Padre para aliviar el yugo del mal que los oprime. Oremos. Oh Dios, defensor de los pobres y consuelo de los afligidos, protégenos con tu presencia y ayúdanos a llevar cada día el dulce yugo de tu mandamiento del amor, por Cristo nuestro Señor. Amén. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor.
no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Como catequista enjugo muchas lágrimas, dejándolas correr. No se puede encauzar el desbordamiento de los corazones desgarrados. Muchas veces encuentro hombres desesperados en la oscuridad de la prisión. Buscan un porqué al mal que les parece infinito. Esas lágrimas tienen el sabor del fracaso y de la soledad, del remordimiento y de la falta de comprensión. Con frecuencia imagino a Jesús en la cárcel en mi lugar. ¿Cómo enjugaría esas lágrimas? ¿Cómo calmaría la angustia de esos hombres que no encuentran una salida a aquello en lo que se han convertido sucumbiendo al mal? Encontrar una respuesta es un ejercicio arduo, a menudo incomprensible para nuestras pequeñas e ilimitadas lógicas humanas. El camino que me sugiere Cristo es contemplar esos rostros desfigurados por el sufrimiento sin tener miedo. Me pide quedarme aquí a su lado, respetando sus silencios, escuchando su dolor, buscando mirar más allá de los prejuicios, exactamente como Cristo mira nuestras fragilidades y nuestros límites con ojos llenos de amor. A cada uno también, a las personas que están recluidas, se nos ofrece cada día la posibilidad de convertirnos en personas nuevas, gracias a esa mirada que no juzga, sino que infunde vida y esperanza. Y de este modo las lágrimas derramadas pueden transformarse en el germen de una belleza que era incluso difícil imaginar. Señor Jesús, la Verónica tuvo compasión de ti, encontró un hombre que estaba sufriendo y descubrió el rostro de Dios. En la oración confiamos a tu Padre, a los hombres y las mujeres de nuestro tiempo que siguen enjugando las lágrimas de muchos hermanos nuestros. Oremos. Oh Dios, luz verdadera y fuente de luz, que en la debilidad revelas la omnipotencia y la radicalidad del amor. Imprime tu rostro en nuestros corazones para que sepamos reconocerte en los padecimientos de la humanidad. Por Cristo nuestro Señor. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y las echaron a suerte. Palabra de Dios. Cuando pasaba delante de una cárcel miraba para otro lado. Bueno, ya no acabaré nunca ahí dentro, yo no acabaré ahí nunca dentro. Me decía a mí mismo, las veces que la miraba respiraba tristeza y oscuridad. Me parecía que pasaba junto a un cementerio de muertos vivientes. Un día acabé entre rejas, junto con mi hermano. Como si no fuera suficiente, también conduje allí dentro a mi padre y a mi madre. La cárcel, que era para mí como un país extranjero, se convirtió en nuestra casa. En una celda estábamos nosotros, los hombres, en otra nuestra madre. Los miraba, sentía vergüenza de mí mismo, ya no podía llamarme hombre. Están envejeciendo en la prisión por mi culpa. Caí en tierra 2 veces, la primera cuando el mal se me cautivó y yo sucumbí. Traficar con droga, en mi opinión, valía más que el trabajo de mi padre, que se deslomaba 10 horas al día. La segunda fue cuando, después de haber arruinado a la familia, empecé a preguntarme: ¿quién soy yo para que Cristo muera por mí? El grito de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo leo en los ojos de mi madre, que asumió la vergüenza de todos los hombres de la casa para salvar a mi familia. Y tiene el rostro de mi padre, que se desesperaba de manera escondida en la celda. Solo ahora soy capaz de admitirlo. En aquellos años no sabía lo que hacía. Ahora que lo sé, con la ayuda de Dios estoy intentando reconstruir mi vida. Lo debo a mis padres, que años atrás subastaron nuestras cosas más queridas porque no querían que estuviese en la calle. Lo debo sobre todo a mí mismo, pues la idea de que el mal siga controlando mi vida es insoportable.
Eso se ha convertido en mi vía crucis. Señor Jesús, estás otra vez caído por tierra, fatigado por mi apego al mal, por mi miedo a no lograr ser una persona mejor. Con fe nos dirigimos a tu Padre y le pedimos por todos los que todavía no han podido huir del poder de Satanás, del atractivo de sus obras y de sus 1000 formas de seducción. Oremos, oh Dios, que no nos abandonas en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Sostiene nuestra debilidad. Líbranos de las cadenas del mal y protégenos con el escudo de tu poder para que podamos cantar eternamente tu misericordia por Cristo nuestro Señor. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: bienaventuradas los estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas cubridnos. Palabra de Dios. Como hija de una persona detenida, en algunas ocasiones me preguntaron: ¿usted siente gran afecto por su papá? ¿Piensa alguna vez en el dolor que su padre causó a las víctimas? En todos estos años jamás eludí la respuesta. Les digo: cierto, es imposible dejar de pensar en ello. Después, yo también les hago otra pregunta. ¿Habéis pensado alguna vez que entre todas las víctimas de las acciones de mi padre, yo fui la primera? Hace 28 años que estoy cumpliendo la condena de crecer sin padre. Durante todos estos años viví no por sus monumentos, viví con rabia, inquietud, tristeza. Su ausencia es cada vez más dura de soportar. Crucé Italia de sur a norte para estar a su lado. Conozco las ciudades, no por sus monumentos, sino por las cárceles que visité. Me parece que soy como Telémaco cuando busca a su padre Ulises. Lo mío es un giro de Italia, de cárceles y de afectos. Hace años perdí el amor porque soy la hija de un hombre detenido. Mi madre cayó víctima de la depresión, la familia se derrumbó. Quedé yo con mi salario escaso para sostener el peso de esa historia hecha trizas. La vida me obligó a convertirme en mujer sin dejarme tiempo para ser niña. En nuestra casa todo es un vía crucis. Papá es uno de esos condenados a cadena perpetua. El día que me casé soñaba con tenerlo a mi lado. También él pensó en mí en ese momento. A cientos de kilómetros de distancia es la vida. Me repito para darme ánimo. Es verdad que hay padres que por amor aprenden a esperar que los hijos maduren. Yo por amor tengo que esperar el regreso de papá. Para gente como nosotros, la esperanza es una obligación. Señor Jesús, el reproche a las mujeres de Jerusalén lo sentimos como una advertencia para cada uno de nosotros. Nos invita a la conversión pasando de una religión sentimentalista a una fe arraigada en tu palabra. Te pedimos por quienes están obligados a soportar el peso de la vergüenza, el sufrimiento del abandono, el vacío de una presencia, y por cada uno de nosotros para que no permitamos que las culpas de los demás, de los padres, recaigan sobre los hijos. Oremos. Oh Dios, Padre de toda bondad, que no abandonas a tus hijos en las pruebas de la vida, concédenos la gracia de poder descansar en tu amor y de gozar siempre del consuelo de tu presencia. Por Cristo nuestro Señor. Misericordia, Señor. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Es bueno que el hombre cargue con el yugo desde su juventud. Siéntese solo y silencioso cuando el Señor se lo impone, porque su boca en el polvo quizá
ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza, ponga la mejilla al que lo maltrata y se harte de oprobios, porque el Señor no rechaza para siempre, y si hace sufrir, se compadece conforme a su inmensa bondad. Palabra de Dios. Caerse al suelo nunca es agradable, pero hacerlo en repetidas ocasiones, además de no ser agradable, se convierte incluso en una especie de condena, como si ya no se fuera capaz de permanecer de pie. Como hombre caí demasiadas veces y otras tantas me levanté. En la cárcel pienso a menudo cuántas veces un niño se cae al suelo antes de aprender a caminar. Me estoy convenciendo de que esos son ensayos para los momentos con que caemos cuando seamos mayores. Desde pequeño experimenté la cárcel dentro de mi casa. Vivía en la angustia del castigo. Alternaba la tristeza de los adultos con la despreocupación de los niños. De esos años recuerdo a la hermana Gabriela, la única imagen alegre. Fue la única que percibió en mí lo mejor dentro de lo peor. Como Pedro, busqué y encontré mil excusas a mis errores. Lo raro es que un fragmento de bien siempre permaneció encendido en mí. En la cárcel me convertí en abuelo, me perdí el embarazo de mi hija. Un día a mi nieta no le contaré el mal que cometí, sino solamente el bien que encontré. Le hablaré de quien, cuando estaba caído, me llevó a la misericordia de Dios. En la cárcel, la verdadera desesperación es sentir que ya nada de tu vida tiene sentido. Es la cumbre del sufrimiento. Te sientes el más solo de todos los solitarios del mundo. Es verdad que me rompí en mil pedazos, pero lo más hermoso es que esos pedazos todavía se pueden recomponer. No es fácil, pero es lo único que aquí dentro todavía tiene un sentido. Señor Jesús, por tercera vez caes por tierra. Y cuando todos piensan que es el final, una vez más te levantas. Con confianza nos ponemos en las manos de tu Padre y le encomendamos a quienes se sienten atrapados por los abismos de los propios errores, para que tengan la fuerza de levantarse y la valentía de dejarse ayudar. Oremos, oh Dios, fortaleza de los que en ti esperan, que concedes vivir en paz a quienes siguen tus enseñanzas. Sostén nuestros pasos temerosos, levántanos de todas las caídas de nuestra infidelidad y derrama sobre nuestras heridas el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por Cristo nuestro Señor. Misericordia, Señor. 10ª estación. Jesús es despojado de sus vestidos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: no la rasguemos, sino echémoslas a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la Escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Palabra de Dios. Como educadora de instituciones penitenciarias, veo entrar en la cárcel a hombres privados de todo, despojados de toda dignidad, como consecuencia de las culpas cometidas, de todo respeto en relación a sí mismo y a los demás. Cada día me doy cuenta de que su autonomía disminuye detrás de las rejas. Necesitan de mí incluso para escribir una carta. Estas son las criaturas suspendidas que me confían, unos hombres indefensos, exasperados en su fragilidad, a menudo privados de lo necesario para comprender el mal cometido. Sin embargo, por momentos parecen a unos niños recién nacidos que todavía pueden moldearse. Percibo que sus vidas pueden volver a comenzar en otra dirección, dando definitivamente la espalda al mal. Pero mis fuerzas disminuyen cada día.
ser un embudo de rabia, de dolor y de rencores rumiados acaba por desgastar incluso al hombre y a la mujer más preparados. Elegí este trabajo después de que un joven que estaba bajo los efectos de estupefacientes matara a mi madre en un choque frontal. Enseguida decidí responder a ese mal con el bien. Pero aun amando ese trabajo, en ocasiones me cuesta encontrar la fuerza para llevarlo adelante. Necesitamos sentirnos acompañados en este servicio tan delicado para poder sostener las numerosas vidas que nos confían y que cada día corren el riesgo de naufragar. Señor Jesús, al contemplarte despojado de tus vestiduras, experimentamos la incomodidad y vergüenza, en efecto, ante la verdad desnuda. Ya desde el primer hombre comenzamos a escapar. Nos escondemos detrás de máscaras de respetabilidad, de ropas de mentiras, tejemos ropas de mentiras, a menudo con los jirones deshilachados de los pobres, usados por nuestra avidez de dinero y de poder. Que tu Padre tenga piedad de nosotros y nos ayude con paciencia a ser sencillos, más transparentes, más auténticos, capaces de abandonar definitivamente las armas de la hipocresía. Oremos. Oh Dios, que nos haces libres con tu verdad, despójanos del hombre viejo que pone resistencia a nuestro interior y revístenos con tu luz para ser en el mundo el reflejo de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor. Misericordia, Señor. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí a él y a 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ni siquiera ¿temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. Cristo clavado en la cruz. Como sacerdote, muchas veces medité esta página del Evangelio y cuando un día me pusieron en una cruz sentí todo el peso de aquel madero. La acusación estaba hecha de palabras duras como clavos, se me hizo muy cuesta arriba, el padecimiento se me grabó en la piel. El momento más oscuro fue ver mi nombre colgado fuera de la sala del tribunal. En ese instante comprendí que era un hombre que estaba obligado a demostrar su inocencia sin ser culpable. Estuve colgado en la cruz durante 10 años. Fue mi vía crucis, lleno de legajos sospechosos, acusaciones, injurias. Cada vez que iba a los tribunales buscaba el crucifijo allí colgado, lo miraba fijamente mientras la ley investigaba mi historia. La vergüenza me llevó por un instante a la idea de pensar que era mejor acabar con todo. Pero luego decidí seguir siendo el sacerdote que siempre había sido. Nunca pensé en aligerar la cruz, ni siquiera cuando la ley me lo concedía. Elegí someterme al juicio ordinario. Lo debía a mí mismo. A los jóvenes que eduqué durante tantos los años del seminario, a sus familias. Mientras subía mi calvario, les encontré a todos a lo largo del camino.
se convirtieron en mis cirineos, soportaron conmigo el peso de la cruz, me enjugaron muchas lágrimas. Junto a mí muchos de ellos rezaron por el joven que me acusó, nunca dejaremos de hacerlo. El día que fui absuelto de todos los cargos, descubrí que era más feliz que 10 años atrás. Pude tocar con mi mano la acción de Dios en mi vida. Colgado en la cruz, mi sacerdocio se iluminó. Señor Jesús, tu amor sin límites por nosotros te llevó a la cruz. Estás muriendo, pero no te cansas de perdonarnos y de darnos la vida. Confiamos a tu Padre, a los inocentes de la historia que sufrieron una condena injusta, que resuene en sus corazones el eco de tus palabras. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Oremos. Oh Dios, fuente de misericordia y de perdón, que te revelas en los sufrimientos de la humanidad, ilumínanos con la gracia que brota de las llagas del crucificado y concédenos perseverar en la fe durante la noche oscura de la prueba. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Misericordia, Señor.